Bueno, buenas tardes, buenos días para quien corresponda. Estamos inaugurando el conversatorio de estas segundas jornadas sobre políticas de drogas y cannabis de la Universidad Nacional de Quilmes y el Centro de Estudios Culturales sobre Cannabis. Es un placer formar parte de esta primer mesa que es sobre historia y estudios culturales de sustancias psicotrópicas en un momento verdaderamente muy importante para todos los que luchamos por la despenalización. Como ustedes saben, ayer se regularizó por parte del Poder Ejecutivo el cultivo medicinal, entonces tenemos una sensación de gratísima alegría. En primer lugar, bueno, agradecer a los participantes de esta mesa, que ahora los vamos a presentar, y fundamentalmente las autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes. También queremos no queremos dejar de mencionar el agradecimiento hacia el programa de UNTV, al que pueden suscribirse, y mencionar algunas cositas que quedaron colgadas con relación a la presentación, con relación a un avance sustantivo que tenemos pensando en avanzar en la investigación de los estudios sobre cannabis, que es la conformación del diploma que se va a estar realizando el año que viene, al que pueden seguir desde las redes de la facultad, de SECA, de THC. Dicho esto, agradecemos la presencia de Florencia Cordele, que es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, también es investigadora del CONICET, es investigadora del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Por un lado tenemos a Gracias Flor, por otro lado está Alejandro Corda, que es abogado, es docente de la UBA y de la Universidad de Palermo, es integrante de la Asociación Civil Intercambios, y Sebastián Basalo, que es periodista especializado en temas canábicos y políticas de drogas, es el director de la revista THC, fundador también de SECA y organizador de Expo Cannabis. Así que muchas gracias por participar en esta primera mesa, que vamos a darle un carácter más relajado, ¿no? Vamos a hablar de algunos temas vinculados a esta planta que hoy está tan en boga, en discusión, y que se colocó en la agenda pública, por un lado, y por otro, felicitarlos porque ustedes son grandes responsables de que esta ley que tanto se luchó durante gran cantidad de años pueda hoy ser plasmada por un decreto presidencial. La pregunta fundacional de todo esto es, me parece que alguno lo puede responder, pero fundamentalmente Sebastián, es ¿qué es la planta? ¿Cuál es su origen? ¿Y cómo llegamos hasta el hoy? Porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver la fotografía, ¿no? La fotografía es bastante parcial cuando uno tiene que analizar un proceso histórico, social y antropológico. Cuando se mira la película entera, cambia la situación. No implica que la lectura de la fotografía esté mal, pero es interesante, me parece, comenzar estas jornadas explicando al público, ¿no?, qué es la planta y cuál es su origen. No sé, Seba, si querés empezar vos. Dale, de una, vamos a intentar responder ese interrogante. Básicamente a partir de una dificultad, que es que no sabemos en realidad cuándo llegó la planta o cuándo nació la primera planta en el planeta Tierra. Sí, lo que sabemos con certeza, obviamente, por una cuestión evolutiva, es que la planta de cannabis existe en el planeta Tierra mucho antes que el ser humano, ¿bien? Y eso no es un dato menor, porque el ser humano tiene una íntima, pero muy íntima, te diría yo, relación con la planta de cannabis. ¿Y a qué me refiero? La planta de cannabis tiene dentro de su constitución un sistema cannabinoide, es decir, produce cannabinoides, que son las sustancias activas, biológicamente activas, que están en la planta y que cuando es usada por el ser humano ejerce o produce determinados efectos biológicos que tienen sus propiedades terapéuticas, sus usos culturales, etc. Esto existe en la planta desde antes que exista el ser humano.
Y acá hay una cuestión esencial. Todos y todas sabemos que el ser humano es producto de la evolución de los animales y los animales vienen de las plantas. Es decir, mucho antes de que exista un animal había una planta. Somos la evolución de las plantas. Y estiman muchos investigadores que lo que nosotros tenemos en el cuerpo humano y que hace que cuando ingerimos la planta de cannabis ejerce efectos en nuestro cuerpo, que es un sistema endocannabinoide, un sistema, no me quiero poner científico, porque no es una mesa científica, pero es importante entender que nosotros tenemos un sistema biológico en el cuerpo que regula funciones biológicas, constituido por receptores donde se acoplan estos cannabinoides que están en la planta cuando uno la ingiere y que por eso hacen efectos en el cuerpo, ¿bien? No es que actúa por magia la planta en el cuerpo humano. Este sistema endocannabinoide lo tenemos no solo los seres humanos, sino un montón de mamíferos y un montón de animales, ¿bien? ¿Y por qué tenemos este sistema endocannabinoide en el cuerpo? Porque básicamente uno entiende que los animales no usan cannabis, básicamente. Es muy, muy difícil imaginarse por ahí a un crustáceo prendiéndose un cigarrillo de marihuana en el fondo del mar. Los animales, o muchos animales, básicamente no podría, no tienen encendedor, pero digo, más allá de que no podría, no lo hace, porque tanto los animales como los seres humanos tenemos un sistema endocannabinoide producto de la evolución, y esta evolución proviene de las plantas. Y puntualmente hay teorías científicas que dicen que nosotros evolucionamos de la planta de cannabis y por eso tenemos este sistema endocannabinoide en el cuerpo humano, similar, mucho más complejo y evolucionado de la planta, y es el que explica por qué cuando nosotros ingerimos la planta tiene esos efectos. Me parece fundamental, pese a que no es propio de estudios de la cultura esto, pero sí me parece importante para entender cómo fue que el hombre empezó a relacionarse con la planta de cannabis allá por lo que los registros e hipótesis nos indican, allá por el año 2900 a más o menos antes de Cristo, que es que cuando se estima que empezó a usarse el cannabis con fines medicinales en la China antigua, estos primeros, que no son registros, estas primeras hipótesis de primeros usos que hablan por ejemplo, de emperadores chinos usando el cannabis y tratando la planta, una planta que según los chinos, en aquellos primeros usos tenía tanto el yin como el yang en una misma planta. Pero para responder un poco la pregunta de punto de partida, ese es un poco el origen de la vinculación entre el ser humano y esta planta. No se sabe cuál fue el primer ser humano que usó la planta. Es imposible saberlo, pero sí sabemos eso, y sí sabemos que allá por China, bien, por el 2900, se hipotetiza que los primeros seres humanos entraron en contacto con esta planta de la cual somos una evolución. Bueno, pero eso también demuestra un poco el vínculo inherente que hay prácticamente desde los inicios de la humanidad entre lo que provee la naturaleza y el hombre cómo lo utiliza, muy vinculado al sistema socioeconómico fundamentalmente, ¿no? Que tenemos registros, vos decís, escritos hace muy poco tiempo, pero sabemos a ciencia cierta que durante el famoso Paleolítico, donde el hombre era fundamentalmente nómade, o sea que tenía que caminar grandes extensiones de tierra, el hambre era un problema, la fatiga, se empezó a pensar en la necesidad de utilizar sustancias depresoras, más analgésicas, ¿no? En esos contextos bastante hostiles que hoy nosotros nos imaginaríamos como algo impensado. Por el Neolítico, hace 10.000 años, que se produce la sedentarización, ¿no? La división del trabajo, que empiezan a existir los problemas casi que nos llegan hasta la actualidad, ¿no? De explotación, empieza a aparecer el concepto de búsqueda de paz, de analgesia, de energía, el famoso viaje, los trances espirituales, que después fue retomado por los griegos, ¿no? Nosotros tenemos una mesa que se llama de Historia de Sustancias Psicotrópicas, o sea, para los griegos, que es la etimología de la palabra, la psique era el alma, y lo trópico sería el cambio, el traspasar una barrera, o sea que los griegos entendían esto como una situación más ritual, ¿no? Todas las escuelas de Atenas utilizan sustancias, el opio, el cáñamo. En las asambleas griegas se utilizaba un ritual previo a la votación de leyes donde se fumaba cáñamo. O sea, estamos hablando de con inciensos, con saumerios, estamos hablando que hay una utilización muy
recíproca entre el hombre y la planta. Mismo Roma, Galeno, hoy el médico que todo el mundo menciona, con lo que está formada la medicina moderna, menciona 3 veces a la planta, el opio bebido por los emperadores, la dinastía de Antonios, que es la dinastía más humana, más correcta en términos políticos, con el uso del opio, el mercado romano utilizando, o sea, aparece la adulteración por la necesidad de oferta y de demanda, el fumar cáñamo está en todo esto. Llegamos a una Edad Media donde la hechicería, la caza de brujas con las mujeres, las hierbas, ¿no? La religión empieza a vincular todo lo malo a la ebriedad, el satanismo, la pobreza, hace que se empiece a consumir esto. Y está muy vinculado a los sistemas económicos dominantes el consumo de estas sustancias. Distinto es lo que sucede en la América mesoamericana, ¿no? En la precolombina, ¿no? Ahí la utilización de hongos rituales, peyotes, la planta de coca, que es muy importante, que en aymara significa solamente planta. La utilización de rituales por parte de los mayas, de los incas, la cuestión chamánica, pero generalmente todas estas sustancias, me refiero en Grecia, en Roma, en Mesoamérica, generalmente es utilizado por la oligarquía, porque no había esta disociación de alma y cuerpo como va a empezar a suceder cada vez más adelante con el curso del tiempo, ¿no? Donde vamos a tener esta idea de que son 2 entidades completamente diferentes. La llegada del español produce el ingreso del cáñamo, ¿no? El cáñamo que va a empezar a ser utilizado en todo este proceso. Y tenemos todo lo que termina sucediendo con el ingreso de la conformación del Estado Nacional. Y ahí es donde, Ale, vos no podés decir algo, ¿no? Con relación a cómo se produce el ingreso del cáñamo en la Argentina, o en el periodo colonial, o lo que después va a ser la conformación de este territorio, ¿no? Sí, sobre todo en la época colonial, los reyes españoles promovían el cultivo de lino y de cáñamo, que era sobre todo la resistencia de las fibras de cáñamo, era fundamental para, sobre todo para la industria naval, hacer las telas, las cuerdas que se necesitaban en ese momento, que era el principal medio de transporte, digamos, era un elemento estratégico en la economía colonial el cultivo de cáñamo, por eso los reyes españoles lo promovían. Hay varias normas de indias que promovían el cultivo de cáñamo, y eso se registra en toda la región, particularmente con Argentina, en una investigación que hice hace un par de años atrás, que está, creo, ahí para compartir, etcétera. Una de las cosas que más me impactó es la cantidad de antecedentes que teníamos en nuestra historia de utilización de la planta de cannabis en distintas formas, que principalmente eran 3. Una que tiene que ver con esto, con el cultivo de cáñamo, aunque en Argentina es más un fenómeno del siglo XX, más que un fenómeno propio de la colonia, aunque en todas las colonias españolas, y sobre todo en Chile fue muy importante el cultivo de cáñamo en la época colonial, pero en México, en Perú, en muchos otros lugares que no eran los actuales estados, se promovía este cultivo por lo estratégico, insisto en esto. También es muy interesante cómo el cannabis ya, digamos, no solamente en su forma no psicoactiva, sino en su forma psicoactiva, viene un poco de la mano de las migraciones africanas que vienen con el mercado de esclavos, sobre todo en el cono sur, porque tanto pareciera ser que el mercado de esclavos del cono sur venía gente de Angola, o de esa zona oriental de África, que tenían entre su cultura, tanto asociado al candombe, como internalizado en sus prácticas culturales, el fumar cannabis, y ahí me parece que hace falta profundizar, porque esa historia un poco en algún momento medio como que se pierde, pero pareciera ser que con esas poblaciones vino a esta parte de América. Después, hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la utilización del cannabis como un recurso de lo que en ese momento era la medicina o la farmacia o las boticas,
que duró hasta entrado el siglo XX, digamos. Argentina tuvo hasta la década del 60 en su farmacopea la mención del cannabis como uno de los recursos terapéuticos, o sea, y no es una historia tan lejana. Sin embargo, hoy estamos celebrando una modificación de un decreto reglamentario de una ley de cannabis medicinal. Aprovecho para felicitar por este logro a todo el movimiento canábico. Pero bueno, digamos, la utilización del cannabis de forma medicinal o terapéutica no es tan lejana. A veces parece como que estos últimos 50 años de prohibición los asumimos como una verdad que siempre fue así en todo momento y en todo lugar, y esto no es así. Y me parece que rescatar esos usos que hubo en Argentina hace no tanto tiempo atrás son interesantes como para cuestionar este prohibicionismo que se generó sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Y nada, y para advertir que no hubo, pese a esos usos distintos, no hubo mayores inconvenientes con estas diferentes utilizaciones del cannabis. Y ahí me parece que un dato que en general no solemos iluminar debidamente. Perfecto. Me parece que ahí viste con algo muy interesante, que es el problema que tenemos hasta el día de hoy por estas tensiones y disputas que son muy evidentes, que tiene que ver con el prohibicionismo, ¿no? Vimos que en la antigüedad el consumo de sustancias era algo normativo, que era algo que circulaba en todos los estratos sociales y que no era perseguido. Con las apariciones de los estados modernos, ¿no? En la Edad Media, ahí es donde empieza a haber una cuestión más vinculada a la prohibición. Esta idea de prohibición que se va a reforzar con el Estado liberal, producto de la Revolución Industrial, ¿no? La industrialización empezó a mostrar que las prácticas de consumo estaban mal, porque los trabajadores en las ciudades, me refiero a alcohol y fundamentalmente de sustancias psicotrópicas, la evolución de la clínica médica, ¿no? Los estudios científicos que conllevan estos nuevos estados, pero que en cierta medida parece que sería contradictorio con el discurso religioso, pero cuando tienen que heredar prácticas represivas, lo van a tomar y lo van a llevar también para este lado. Y también hay un crecimiento de un Estado muy burocrático, ¿no? Que genera un montón de redes, y esas redes son las que tienen que funcionar de alguna manera, y fundamentalmente el poder de la industria farmacéutica, que se va a ir consolidando bien entrado en el siglo XX. ¿Cómo es la legislación? Es una pregunta que pueden responder los tres la saben. ¿Cómo es una legislación? Flor, vos, a ver, que no hablaste todavía, ¿cómo es esa legislación que lleva a tener que luchar hoy de esta manera? Y la verdad que la legislación fue cambiando mucho, fue cambiando a lo largo de los años. Me escucho con mucho eco, así que me cuesta. Pero bueno, básicamente comienza a principios del siglo XX. En 1924 tenemos estas normativas, y después, bueno, tenemos sucesivas modificaciones, que podemos decir, para no entrar en detalles, que el espíritu es el mismo, ¿no? Es un espíritu sumamente represivo que persigue, estigmatiza y criminaliza fundamentalmente a los usuarios de sustancias psicoactivas ilegales, ¿no? Yo creo que un poco hablar de la historia de los usos de sustancias psicoactivas ilegales en Argentina en los últimos 100 años es hablar de estigmatización, es hablar de persecución y es hablar de criminalización, ¿no? Más allá de la sustancia en sí que se esté consumiendo. Digo, no podría ser una historia de los consumos, las diferentes etapas del consumo en Argentina en los últimos 100 años, pero creo que todos esos consumos coinciden o tienen como punto en común que todos han sido estigmatizados, criminalizados. Y fundamentalmente cuando se asocian a los usos de los sectores populares, ¿no? Se reactualizan estereotipos viejos que pesan sobre las juventudes de los sectores populares y se hacen ecuaciones del estilo drogas, pobreza, juventud, delincuencia, ¿no? Sobre todo esto a partir de la década de los 70, cuando se comienzan a difundir los usos en otros sectores. No deja de ser el consumo de sustancias de cannabis y LSD entre jóvenes de clase media y comienza a haber un consumo de otra clase de sustancias de cocaína y por inyectable en los sectores populares, ¿no? Creo que a fines de los 70, principios de los 80, tenemos como se acrecienta la prohibición sobre desuso de sustancias psicoactivas ilegales. Pero fundamentalmente digo, entrar en tecnicismos con respecto a la legislación o los cambios que ha tenido la legislación no tiene demasiado sentido.
También porque, qué sé yo, también me podría decir que en los 60, durante la última dictadura de Onganía, estaba despenalizada la tenencia para consumo personal en línea con la Convención Única de Estupefacientes, pero al mismo tiempo, con esa reforma de la ley, digamos, del Código Penal, también va una reforma del Código Civil, que implica que los toxicómanos, que en ese momento se los denominaba así, podían ser detenidos por la policía e internados en ese momento había varios dispositivos de atención de los consumos problemáticos, pero sin entrar en tecnicismos, creo que es una historia básicamente de persecución, criminalización y estigmatización de los usuarios de sustancias psicoactivas ilegales. Martín, estás muteado. Ahí estoy. Ahí estás. Me muteó solo, no sé cómo. Bueno, tengo que tratar de entender cómo funciona esto. Sabrán entender que no somos gente de la televisión. Pero ahí, como dice Flor, o sea, aparece la ley, ¿no? La ley es un tema muy importante en todo esto, que muchas veces tiene claros oscuros, marchas y contramarchas. El Código Penal del año 26 es muy importante con relación a esto, cuando planteaba que consumidores y traficantes son prácticamente lo mismo. Pero tenemos una situación interesante que hay en los años 30, en los años 40, mismo el año 50, que hay cultivos en el interior del país, el caso muy emblemático que fue trabajado por la bibliografía, el caso de Papelera Flandia, con nuestro amigo belga Julio Steverlinch. Los 60, la famosa revolución cultural de los 60 también pone en el tapujo todo esto, ¿no? Esta idea de la liberación, el pacifismo que viene a romper con todo lo violento del siglo XX. Aparece la división antinarcóticos en la Argentina, y con lo que viene sucediendo en los 70, esta idea de que la droga es igual a la subversión, es igual a las desviaciones sociales, el papel de López Rega, los 80, la contracultura. ¿Y qué pasa porque hay una marcha y contramarcha muy clara con relación a todo esto? ¿Y qué pasa en los 80, no? Porque los 80 es la apertura democrática, y hay situaciones que permiten nuevos rumbos, nuevos actores. ¿Qué es lo que podemos hablar sobre eso? Bueno, Ale, Seba, el que quiera. No, una cosa me gustaría puntualizar antes, a raíz de lo que decía Flor, que en parte coincido, pero también advierto que, por ejemplo, el cannabis durante gran parte del siglo XX no parece haber habido un consumo muy importante en Argentina, o por lo menos yo no he encontrado registros. Lo que sí tenemos un gran consumo, que también es otra de esas historias bastante escondidas debajo de la alfombra, es la utilización de cocaína, digamos. Todo nuestro mundo nocturno, del tango, etcétera, utilizó cocaína durante un montón de tiempo. Sin embargo, no vemos a ninguno de esos héroes del tango como toxicómanos, ni mucho menos, sino como personas que utilizaban una sustancia en un contexto particular, que tenía que ver con el contexto de la noche, con el contexto de tener que estar despiertos en horarios nocturnos, y para lo cual utilizaban un estimulante. Algo parecido pasa con las anfetaminas en la década del 60. Yo tengo 40 años, nuestros padres estudiaban en épocas de exámenes con anfetaminas, o salían de noche con anfetaminas, precisamente para poder lidiar con el sueño, y hasta la década del 70 esto más o menos estaba permitido, y sin embargo hoy integran el repertorio de esas sustancias prohibidas, ¿no? También es cierto que las legislaciones sobre drogas siempre se utilizaron como herramientas para controlar a determinadas poblaciones, y por ahí uno puede encontrar, un poco vinculado con lo que decía Flor, y te doy el paso para que sigas. Sí, ahí yo diciendo, o sea, creo que a principios de siglo lo que tenemos es la proliferación de normativas fundamentalmente ligada a cierto marco internacional en el cual se promovía este tipo de legislación, de la mano de ciertos, si se quiere, operadores morales, como BARD, que logra, digamos, la modificación de la ley local, ¿no? Pero más allá de esto, también existían otra clase de normas. Por ahí no hay una aplicación de la ley, ¿no?, penal, pero sí hay otra clase de normativas de baja jerarquía, como los edictos policiales, que permitían a las fuerzas de seguridad, ¿no?, a la policía de la capital, la policía de la ciudad, ¿no?, detener a gente por estar embriagada, intoxicada. Y además, el peligro de estos edictos, ¿no?,
es que estaban pensados justamente para exclusivamente tener como objeto la acción policial en los sectores populares, porque incluso se decía que si los médicos estaban intoxicados, o sea, altos oficiales de las fuerzas de seguridad o incluso de las Fuerzas Armadas, no era un peligro el consumo, ¿no? Pero sí para los sectores populares y demás. Esto queda muy claro en la reglamentación de los delitos policiales en el 56, ¿no? Donde claramente se explica a quiénes están destinados esos delitos, qué tipo de conductas y de quiénes, digamos, de la mano de quiénes este tipo de conductas son peligrosas para el orden social, ¿no? Entonces, tenemos una legislación que por ahí se crea para estar en concordancia con tratados internacionales y demás, pero también tenemos otras formas de baja jerarquía que permitían a la policía eventualmente detener a personas por estar intoxicadas en la vía pública, ¿no? Y eso genera una respuesta, ¿no? Porque hay un movimiento contracultural de todo esto que surge desde los 70, ¿no? En las sombras, en el under, pero con la democracia esto empieza a cambiar, hay como nuevos rumbos que se empiezan a visorar y aparecen distintas visibilizaciones de asociaciones, de usuarios, porque también hay mucha discusión acerca del tema. ¿Pueden contar más o menos cómo fue este trayecto, cómo aparece el usuario como un sujeto visible de una problemática social, ¿no? Porque ya deja de ser tan perseguido con esa asociación política, sino que pasa a ser como una problemática más social? Yo creo que, a ver, con respecto a la década de los 70, entiendo que no había un activismo de los usuarios de sustancias psicoactivas. Sí había un movimiento contracultural en el cual el uso de sustancias psicoactivas estaba ligado a cuestionar una modalidad reinante, asociada a un estilo de vida, al rock, a la fiesta, al viaje espiritual, ¿no? Pero creo que es en la década de los 80 donde realmente hay un quiebre en ese sentido y comienza a haber ciertas demandas con respecto a la modificación de la ley penal y también a la denuncia de determinadas prácticas policiales y judiciales en el marco de la aplicación de la ley de drogas. Y creo que un claro ejemplo de ello son las notas que salían en la revista Cerdos y Peces a principios de la década de los 80, donde no solo se habla de uso de sustancias psicoactivas ilegales, sino que también hay una clara denuncia de determinadas prácticas de detención policiales, ya sea edictos, detención por regulación de antecedentes, racias, y también hay un análisis de la ley penal vigente en aquel momento, que era la 20771, ¿no? Que es la anterior a la que está actualmente vigente. Entonces ahí yo creo que hay un quiebre con respecto a etapas anteriores y comienza a haber un cuestionamiento a la normativa, ¿no? Un activismo, por decirlo de alguna forma, una militancia. Claro, y ahora, ¿no? Estamos nosotros felicitando, estamos celebrando esta nueva ley que todavía nos mantiene en shock, encima la hora, justo coinciden con la jornada, o sea, fue muy movilizante todo lo que está pasando y tenemos una mayor visibilidad de las agrupaciones canábicas, de los movimientos, ¿no? De lo que se conoce como activismo, porque generalmente uno piensa con la cuestión más del activismo político relacionado al vínculo partidario, pero el cannabis tiene una acción de lucha desde hace muchos tiempos. ¿Cómo fue el origen de todo esto? Porque me parece que es interesante mencionar cómo se fue consolidando este nuevo campo, ¿no? Este nuevo campo que interpela al Estado y también interpela a la sociedad. Son las primeras voces que presentan una demanda que estaba muy tapada, muy estigmatizada, y muy relacionada con el delito, con el desvío. ¿De dónde salen estas nuevas agrupaciones? Que en definitiva ustedes forman parte y son merecedores también de estas felicitaciones. Puede responder cualquiera de los tres. Está silenciado. Seba, está muteado, ¿viste que nos pasa a todos. Ahí va. Si querés, yo le voy a dar el puntapié bueno, acá Florencia estudió muchísimo, de una manera ejemplar todo lo que fue el origen de este movimiento, el desarrollo, la evolución, su consolidación a través de proyectos de ley. Lo que te puedo decir, lo voy a aportar más que de una experiencia
académica desde una experiencia de protagonistas. Cuando nosotros salimos con la revista THC, allá por el año 2006, en Argentina no había un movimiento canábico consolidado, había algunas acciones aisladas que se hacían, como encuentros en el planetario, que tampoco se hacían de manera sistemática, muy cada tanto, con protestas para poder exigir el cambio de esta ley 23737, originada en 1989, y que se aplicó con crudeza en los años 90, dejando un tendal de violaciones de derechos humanos en Argentina, de personas detenidas, encarceladas, estigmatizadas por hacer uso de cannabis y otras sustancias. Nosotros, cuando salimos a la calle con la revista y empezamos a convocar, a juntarnos con otros actores que en ese momento estábamos disgregados, empezar a convocar a los primeros encuentros de protesta en el planetario, que poquitos años después vinieron en las primeras marchas de Plaza de Mayo al Congreso. El escenario era particularmente difícil. Yo recuerdo ya por el año 2006 que con todo el poder de convocatoria, con el máximo poder de convocatoria que podíamos tener en ese contexto, nos juntamos apenas 400 personas alrededor del planetario para protestar por un cambio de las políticas de drogas en Argentina, y de las 400 personas hubo casi 50 que terminaron detenidas por ir a marchar por un cambio de política de drogas. Digo, ahora no pasaron más de 14 años de ese momento y estamos justo hoy festejando una nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal que hace que una parte importante de la población, al menos las personas que usan cannabis con fines medicinales, dejen de ser perseguidas y criminalizadas y puedan acceder a esa planta que necesitan por razones de salud, de la manera en la que esas personas elijan hacerlo. Pero pasó muy poquito tiempo, y en ese poquito tiempo, y acá le doy el pie a Flor, que ha estudiado esto maravillosamente, pasamos de ese escenario que te contaba, con 400 personas en el planetario y 40 personas detenidas por ir a marchar, a este escenario actual con organizaciones sociales fuertemente constituidas y que fueron las generadoras de estos cambios reconocidos en la propia reglamentación. Es interesantísimo el que le interese que vaya a ver el texto de los considerandos de la reglamentación que acaba de salir hoy, donde el gobierno, y eso es muy importante porque es la voz del Estado, hace un reconocimiento oficial al trabajo de las organizaciones sociales en todo este tiempo, en la generación de saberes y en la legitimación social del uso de cannabis. Pero como les digo, acá Flor es la que mejor puede explicar lo que ocurrió desde esos 40 detenidos por marchar a esta reglamentación medicinal. Y bueno, la historia de la conformación del activismo es breve, pero bueno, es compleja, tuvo sus diferentes momentos. De hecho, incluso se puede, así como se señalaba estos inicios a principios de la década de los 80, también hay ciertos antecedentes a fines de la década de los 80 con las redes de usuarios de drogas inyectables viviendo con VIH-Sida, pero también hay antecedentes ahí, y cómo, bueno, desde esas redes se empiezan a organizar las primeras marchas mundiales de la marihuana a principios de la década del 2000, y luego, bueno, producto también de cambios en las prácticas de consumo, estas redes van perdiendo protagonismo al mismo tiempo que va ganando protagonismo el activismo canábico, ¿no? Como a principios de este siglo, a principios de la década del 2000, el activismo canábico empieza a crecer. ¿Dónde empieza a crecer? Bueno, es un mundo completamente clandestino. En ese momento, digamos, los espacios de socialización eran espacios virtuales. En ese momento no había ni WhatsApp ni Facebook, eran los foros. Había algunos foros nacionales, muchos fueron cerrados, pero también había foros extranjeros en los cuales había grupos de argentinos que se juntaban en esos foros. Después había negocios clandestinos, Pulpo era uno de ellos, que atendía el primero, de hecho, que atendía con las persianas bajas, había que saber a dónde ir, ¿no? Para poder ingresar al grow shop, al único grow shop que había en ese momento en la Argentina. Y después, bueno, estaban las copas y las paredes, los campeonatos de cata, que también eran incluso de difícil acceso para los propios cultivadores y usuarios, ¿no? Quien ha ido a esas primeras copas era realmente una locura. Las personas que lo realizaban marcaban una paranoia importante, y además era, bueno, nada,
era todo una cuestión mágica de meterse en algún lugar y estar encerrado 12 horas sin poder salir, era una locura. Y de eso se pasó hoy en día, ¿no? Bueno, a estar sentados en el Congreso de la Nación, ¿no? Exigiendo y teniendo además resultados claros. Perfecto. Ahora, bien, esto es visto más en una visión de perspectiva. Vos estás haciendo una especie de resumen, los tres están haciendo una especie de resumen acerca de estas conformaciones de agrupaciones canábicas, pero leyendo los trabajos, ustedes fundamentalmente el tuyo, Flor, y el de Alejandro, al que pueden acceder, creo que vamos a colocar después los links, porque los dos trabajos, los dos libros de ustedes están subidos a la red, o sea que los pueden buscar porque son muy interesantes las visiones y las perspectivas y el campo que empiezan a analizar. Estas agrupaciones canábicas tienen muchas tensiones también, ¿no? No es que hay una única interpretación, no es que hay un único lineamiento, muestran que dentro del campo se encuentran marchas y contramarchas, discusiones, distintas visiones acerca de la posibilidad de la acción política. ¿Cómo es esto? Porque hoy es todo festejo, la lucha siempre fue llegar a este inicio, porque lo que tenemos con esta ley es el inicio de lo que tiene que continuar, que es la despenalización claramente, y estas agrupaciones cumplen un papel central en todo esto, pero han tenido muchas divisiones. ¿Por qué? ¿Cuál es la visión nativa de todo esto y el concepto de usuario, ¿no? Que generalmente muchas veces en los medios se habla de consumidores, de adictos, pero la propia interpretación que se tiene es esta idea de usuario responsable. Hay muchas tensiones, ¿no? Sí, igualmente, a ver, creo que estas tensiones también se van modificando a lo largo de los años, de acuerdo también a qué es lo que está en debate en cada momento, ¿no? En un momento, a principios, digamos, de la década del 2010, el debate era despenalización o regulación, y había quienes, o sea, todos apuntaban a una regulación como lo último, pero bueno, había quienes pensaban que eso tenía que ir después, y quienes pensaban que tenía que ser lo primero por lo cual tenía que ir, y eso generó tensiones al interior del activismo a principios de 2010 y cuando se debatió la reforma integral de la ley de drogas. Pero digo, hoy en día esos debates por ahí persisten, ¿no? Pero son por ahí con el surgimiento también de los usos terapéuticos medicinales de cannabis, también se complejiza el escenario. Y digo, y tampoco hay que pensar que tenemos por un lado el activismo por los usos recreativos, por el uso adulto, y por otro lado el activismo por los usos terapéuticos medicinales. Digo, si uno hoy en día ve la conformación del Centro de Decisiones Canábicas Argentinas, no tiene solamente organizaciones que están a favor del uso recreativo, sino también a favor del uso terapéutico medicinal, y unos que vamos por uno, otros que vamos más por lo otro. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el acuerdo por la regulación legal del cannabis. El acuerdo por la regulación legal del cannabis está conformado por organizaciones canábicas, por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de usuarios, y algunas abogan por, algunas tienen obviamente un claro objetivo medicinal, porque son organizaciones de cannabis medicinal, pero también ahí hay organizaciones de usuarios, sustancias psicoactivas que van por la descriminalización de las conductas asociadas al consumo de todas las sustancias, y también organizaciones canábicas que realmente tienen como uno de sus pilares la regulación del cannabis para uso adulto. Y entonces es un escenario complejo en el cual se conforman múltiples alianzas y acuerdos, y que en definitiva, digamos, creo que apunta a la regulación de cannabis de manera integral, ¿no? Cada uno con sus prioridades por ahí. Creo que la diferencia no es de objetivos, sino de cuáles son las prioridades. Y bueno, eso creo que en líneas generales. Lo que sí nos encontramos es con un escenario bastante diverso, lleno de proyectos en los cuales recientemente además se ha sumado el tema, ¿no? Ya que ha recibido mayor protagonismo. Si yo escucho medio flojo, la escucho a Flores como que se me está retumbando, estoy tratando de entender qué es lo que dice. Alejandro, ¿qué pasa con la ley actual? ¿Qué problemas nos encontramos con relación a todo lo que tiene que ver con el usuario, con la movilización, con los grupos? Bueno, lamentablemente esta ley, o una de las leyes, son varias, pero digamos, uno en general señala la ley 23737, que es una norma principalmente penal, que es la que se aplica y la que actúa, sigue actuando pese al fallo Arriola, pese a más de una década del fallo Arriola. Si bien los jueces
no todos, pero una gran parte no considera delito las tenencias para consumo personal. Algunas tenencias todavía ahí, algunos jueces las siguen interpretando como que siguen siendo delitos. De hecho, tuve un caso en mi trabajo hace poco tiempo, y esto realmente es un problema y no se termina de solucionar eso. Por el contrario, las prácticas policiales no solo no han cambiado, sino que se han acentuado. Desde el 2009 para acá hay más del doble de causas iniciadas, en su mayoría por las fuerzas de seguridad, contra usuarios de drogas y a veces cultivadores de cannabis, ¿no? No hay cultivos de otra cosa, salvo alguna rareza. Y esto es un problema. También hay que empezar a pensar qué hacemos con todas esas personas que integraron roles menores en los mercados ilícitos y que son las que suelen alimentar las cárceles frente a todo este fenómeno mundial de retroceso del prohibicionismo. Digamos, en todos estos años de prohibicionismo, un montón de gente que por distintas situaciones, en muchos casos vulnerabilidades superpuestas, terminaron realizando roles menores en los mercados ilícitos, y ahora todo esto pareciera como estar en retroceso. Veamos las elecciones estas últimas en Estados Unidos, con todas las votaciones, las consultas populares de la gente pidiendo menos ley penal respecto de las sustancias, etc. En Argentina, todavía, en Argentina y en Latinoamérica todavía hay algunos avances y muchas resistencias, pero hay que saber discriminar entre lo urgente y lo más ambicioso. Pero todavía estamos anclados en esto. La reglamentación de hoy claramente implica un avance, pero lamentablemente me toca hacer un poco el rol de poner la nota pesimista, pero digamos, pese a que esto es un avance y hay que celebrarlo y demás, todavía queda mucho por luchar, porque las prácticas, sobre todo de las instancias policiales y algunas instancias judiciales, no van a cambiar de la noche a la mañana, aunque obviamente tener una reglamentación con esta orientación seguramente es inconfundiblemente un aporte. Perfecto, pero también hay algo que apunta en una dirección que tiene que ver con el activismo, ¿no? Vos trabajás situaciones muy interesantes, escenarios muy emblemáticos donde se producen ciertos allanamientos, y ahí entra a jugar este concepto de red, ¿no? Los propios usuarios salen en solidaridad y generalmente muchas veces esto da un resultado muy positivo, porque hay que tener en cuenta que la ley no discrimina mucho todavía, a pesar de que se quiere hacer parecer que sí, al tipo que tiene 1 gramo o que tiene 600 gramos. O sea, esto genera una problemática muy grande. Que une al usuario de cannabis, a las organizaciones de cannabis, con una situación de solidaridad que los va a condicionar hasta este presente. A ver, el caso de Adriana Funaro fue bastante emblemático en este sentido, porque precisamente una cultivadora muy reconocida, donde todo el movimiento salió a apoyar y a hacer ruido, y creo que fue muy importante a la hora de poder tener algún tipo de injerencia sobre las decisiones judiciales. Ahí me parece que claramente este es un ejemplo de los logros del movimiento canábico, que son varios. Podemos mencionar la marcha, muchas de las cosas que señaló Flor y Seba, pero me parece que claramente hoy por hoy el movimiento canábico es un actor no solo político, sino también judicial cuando se producen este tipo de situaciones, y claramente me parece que están inclinando la balanza hacia una menor actuación de la ley penal y de las agencias penales. Pero insisto que todos los días escuchamos casos nuevos donde hay personas detenidas, etcétera, y a veces detenidas en prisión, no solamente con aperturas de causas penales, sino que efectivamente en prisiones por estas conductas, con lo cual no puedo dejar de señalar esta circunstancia, porque hay en juego vidas de personas que están sufriendo todos los días, que siguen sufriendo todos los días por la vigencia de esta ley, y sobre todo esas prácticas
que todavía se resisten a modificarse, pese al fallo Arriola, pese a estos avances en cannabis medicinal y pese a todo lo que se está moviendo en el mundo, ¿no? Entonces... ¿Podés contar un poquito más qué es ese famoso fallo Arriola? Porque a lo mejor hay gente que está viéndonos y nosotros lo estamos mencionando y no tiene mucha noción de lo que estamos hablando, para ponernos en órbita con todo esto. Bien, desde las primeras normas penales, como señalabas vos, en las primeras décadas del siglo XX, siempre en el mundo jurídico se discutió si la criminalización de los usuarios no iba en contra del principio de reserva de la Constitución. Esto se discutió primero en tribunales inferiores durante el siglo XX, en la década del 70, cuando los delitos de drogas se convierten en delitos federales, llega hasta la Corte el primer planteo, que es Colavini, que Colavini murió en prisión, fue un usuario que murió en prisión en lo que se conoce como la masacre del Pabellón Séptimo, en el 78, y de hecho cuando la Corte confirma su condena, él ya estaba muerto. Y es una de esas historias trágicas de los usuarios de drogas. Y en los 80, con el retorno de la democracia, vos que introdujiste el tema de qué pasaba en los 80, donde se produce una serie de resistencias con la vuelta de la democracia, parece como que se recuperan garantías, pero al mismo tiempo también avanza toda la política de drogas que venía ya creciendo desde la década del 60 y de décadas anteriores. Y hay un primer fallo que es Basterrica, donde la Corte por primera vez dice, efectivamente, reprimir a los usuarios con la ley penal va en contra de la Constitución de este principio de reserva. Después hubo varias idas y vueltas, en el 90 otro fallo de la Corte, volviendo al fallo de los 70 Colavini, y otra vez en el 2009 la Corte vuelve un poco al criterio de Basterrica, siempre dejando una zona gris, que es la que hoy le permite a algunos jueces decir que algunas tenencias todavía son delito, pero bueno, claramente el último gran fallo de la Corte sobre el tema está diciendo hay que priorizar la salud, hay que hacer retroceder a la ley penal, y sin embargo, la ley penal sigue estando, las prácticas de gran parte de los jueces han cambiado, pero no en su totalidad, y como decía antes, lo que no ha cambiado, sino que se produjo todo lo contrario, se acentuó, es la práctica de las fuerzas de seguridad, que son las que tienen un rol fundamental a la hora de definir cuánto se reprime a los usuarios y cómo. Entonces, esta es la tensión que tenemos hoy. Creo que ahí hay un punto clave con el tema de qué pasa con las fuerzas de seguridad y la detención, ¿no?, de los usuarios. Creo que los fallos, incluso el fallo Arriola, en ningún momento cuestiona el proceder de las fuerzas de seguridad. O sea, no se cuestiona las facultades de detención de la policía a personas que están consumiendo en la vía pública o incluso que tienen pequeñas cantidades. O sea, ¿cómo la policía llega a encontrar sustancias a las personas, ¿no? ¿Qué hace que la policía esté autorizada para hacer una requisa que después encuentra a la persona la sustancia en cuestión? Y creo que en este sentido, un muy buen antecedente es la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Fernández Prieto y Tumbeiro, ¿no?, que justamente pone en tela de juicio, pone en cuestión esas facultades de detención policial, ¿no? Y además son dos casos de drogas, Tumbeiro y Fernández Prieto son dos casos de drogas, y en dos casos de drogas la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que no es procedente de tener las personas, digamos, para hacer una requisa. Perfecto. Y hoy en día, Sebastián, ¿qué pasa con el activismo? ¿Cuáles son las herencias que tiene que tomar? ¿Cómo tiene que comportarse? ¿En qué lugar se encuentra con esta nueva ley? Ahora cambia todo, ¿no? Seba, no te escuchamos. Hola, ¿ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. A ver, en la actualidad creo que el activismo ya forma parte de un universo mucho más amplio y que es la cultura canábica. Creo que sin lugar a dudas, hoy por hoy podemos ya directamente, sin ningún tipo de vacilar, poder hablar de la existencia de una enorme cultura canábica diversa, heterogénea, que tiene sus facetas activistas, pero también tiene sus facetas productivas, sus facetas económicas, sus facetas de investigación. Hoy por hoy,
esto lo que refleja es que la sociedad ha quedado kilómetros por delante del Estado. La deuda del Estado para con la sociedad argentina en materia de cannabis es enorme y no solo implica seguir violando los derechos humanos de una parte importante de la población como se siguen violando al día de hoy en Argentina, como bien explicaba recién Ale y Flor. No solo implica un fomento al narcotráfico que hace el Estado argentino actualmente al seguir persiguiendo tanto a las personas que usan cannabis como en general, ¿no? Al tráfico, creyendo que un problema económico se sigue solucionando. Chicos, pantalla negra. 21, no puedo ver disparando nada. tiros, ¿bien? Pero no solo tiene esas facetas de afectación a este sector importante y la reacción a partir del activismo, sino que, como te decía, la cultura canábica ha desarrollado saberes muy profundos, de los cuales hoy el Estado quedó kilómetros atrás, y es una deuda muy grande que empiece a aprender de eso, a tomar esos saberes. Hoy la cultura canábica ha desarrollado saberes en cuanto a variedades de cannabis, crianza de cannabis, formas de preparación de productos medicinales, extracciones, que lejos está el Estado de poder alcanzar al día de hoy ese nivel de conocimiento. Es decir, el Estado, que es el que debería haber desarrollado todo ese conocimiento, hoy por hoy tiene que mirar a la sociedad y a esta cultura canábica y empezar a aprender un montón de todos esos saberes que en clandestinidad y con mucha dificultad se fueron desarrollando todos estos años. La cultura canábica también desarrolló, y sobre todo en los últimos años, una faceta productiva gigantesca y fascinante, insisto, la corriente de un Estado que en lugar de fomentarla, la persigue. Bien, hoy en Argentina, el año pasado se vio en los hechos concretamente, y dejó de ser una teoría, no solo como en la sede de la Sociedad Rural Argentina se llenaron de 56.000 asistentes, sino que, visto desde otro lado, hubo más de 70 expositores argentinos, bien, que producen en Argentina insumos para el cultivo, productos de parafernalia, bien, que hoy están desarrollando, bien, una industria muy potente que del año pasado a este año, con todas las dificultades de la pandemia, ha triplicado sus ingresos. Bien, estamos hablando de un sector muy importante para la economía argentina que todavía ni siquiera ha desarrollado de manera más pujante otras facetas comerciales como el cultivo y la producción de cannabis con fines recreativos, algo que toda persona tiene derecho a acceder y toda persona tiene derecho a producir y a vender para esa otra persona que lo necesita. Es decir, hoy en día en Argentina estamos en torno al cannabis con un universo productivo gigantesco, que si no nos avivamos a tiempo y el Estado no toma de una vez por todas riendas en el asunto y no solo deja de perseguir, sino que avanza un poquito más rápido y fomenta el desarrollo, aprende de los saberes que vino desarrollando esa cultura y fomenta, por ejemplo, esta faceta productiva, vamos a dejar pasar por delante nuestro un tren que muchos países ya están aprovechando, como Uruguay, como Colombia, donde a través del fomento de economías regionales hoy el cannabis no solo es una fuente de salud para las personas que lo necesitan, sino que es una fuente de trabajo y de generación de riqueza para la nación, como lo dijo Belgrano, retomando un poquito el eje histórico de este panel, como lo dijo Belgrano hace ya 200 años, cuando dijo que el cannabis era una fuente de trabajo y riqueza para la nación argentina. Por eso es tan importante que en este momento el Estado haga modificaciones profundas, no solo en cuanto a cambiar las leyes, que es la base de política de drogas, la ley de drogas, y cese la criminalización de los usuarios y las usuarias y los cultivadores y cultivadoras, sino que de una vez por todas le preste atención a esta enorme faceta productiva que tiene la planta de cannabis y que hoy por hoy fue la cultura canábica en clandestinidad la encargada de desarrollar todos esos saberes e instalar esas fuerzas productivas en Argentina. Perfecto, bueno, acabas de mencionar Belgrano, el texto ese de Belgrano es de 1797, él empieza a trabajar en 1796, todo lo que tiene que ver con estos preceptos fisiocráticos, ¿no? De la creencia de la tierra como principal riqueza, que en definitiva es lo que va a designar el modelo económico de nuestro país, ¿no? La exportación de productos primarios, prácticamente hasta el día de hoy, salvo el interregno de 1930-1976 con el modelo sustitutivo de importaciones. Y es hasta, por lo menos resulta gracioso esta idea de que la Expo Cannabis, que se hizo el año pasado y que se va a realizar el año que viene, eso también hay que mencionarlo porque hay una continuidad con eso, se haya realizado en la sociedad rural.
¿Cómo fue eso? ¿No? Porque generalmente uno tiene la impresión de que los sectores más vinculados a los terratenientes son bastante reacios a estos procesos, pero pudieron darse cuenta que había una situación importante en términos económicos, porque van a ser principalmente beneficiarios. Y también un dato de color. California, su actividad económica, anualmente representa 1/3 de la deuda externa argentina. Estamos hablando de que tiene más de 100.000 millones de dólares en ganancias solo con la industria del cannabis. Entonces, si hay muchos actores que pueden entenderlos, el problema pasa a ser, como lo que dijimos al inicio de esta mesa, el Estado, con sus prácticas represivas, con sus modelos económicos, y uno pensaría, ¿no?, en términos evolutivos, cuando se va para adelante, hay avance de derecho. Y son los actores, y en este caso, que se fue para atrás. Pero en este caso, el papel de los actores es fundamental en todo esto, es presentar una agenda pública. Cuando vos hablaste de la ley esta que salió ayer, habla de agrupaciones vinculadas específicamente al cannabis. ¿Cuál tiene que ser el papel de eso? Porque me parece que tiene que haber otro tipo de organización ahora. Ustedes tres que están trabajando en estas agrupaciones, ¿cuáles son las metas que se pueden presentar al corto plazo? Yo creo que en primer lugar, espero que se me esté escuchando bien. En primer lugar, creo que hay que relativizar el tema de la industria del cannabis. No es un actor, complejo, es un actor nada simple, es algo bastante más complejo. Creo que cualquier regulación del cannabis tiene que prestar atención a crear toda una serie de mecanismos de control del sector empresarial para que haya un sector empresarial, pero que no sea el sector empresarial el que maneje el mercado. Creo que los ejemplos de Colorado, Washington son bastante claros en este sentido. O sea, que incluso Canadá recientemente sacó un paper donde explica, que no haya una captura del mercado. Y ahí es importante una buena regulación con licencias que otorgue beneficios, pero también controle a estas empresas y que también otorgue un lugar preponderante al cultivo cooperativo y a los clubes de cultivo, ¿no? Como una forma de acceso al cannabis. Entonces, creo que una buena regulación tiene que ser una regulación estudiada, que conozca cuáles son los beneficios de un mercado para abastecer al mercado de cannabis, digamos, a la demanda de cannabis en Argentina, pero también una regulación que preste atención a las prácticas culturales ya existentes. Esto me refiero al cultivo colectivo, al cultivo cooperativo y a los clubes de cultivo que hoy en día son proyectos, ¿no?, en Argentina, que muchas veces funcionan de manera clandestina. ¿Qué son, Seba, los clubes de cultivo también? Porque a lo mejor uno asocia la palabra club a la cuestión vinculada a lo deportivo, a lo social, pero es un proceso histórico, los clubes políticos de los jacobinos en la Revolución Francesa. ¿Y ahora qué son esos clubes de cultivo? ¿Qué experiencias hay? Está silenciado, Seba. Me olvido. Los clubes de cultivo son básicamente, para que lo podamos entender todos y todas, son modos de regulación cooperativa o social del acceso al cannabis. Bien, a mi criterio, personalmente, yo coincido con Florencia, son de los modelos de regulación que más futuro tienen por diversas razones. Básicamente porque permiten que el cultivador o la cultivadora puedan producir un producto o diversos productos de la planta más acorde a las realidades puntuales de las personas que integran ese modelo cooperativo, que se puedan producir productos de calidad, que se puedan trabajar con variedades específicas por ahí para grupos poblacionales muy pequeños que la gran industria nunca va a tener en cuenta. Y sobre todo porque fomentan, y me parece lo más importante, fomentan el trabajo local, ¿no? Fomentan el trabajo de cultivadores y cultivadoras que han desarrollado enormes saberes durante todo este tiempo y que tienen un gran derecho a poder trabajar legalmente de eso. Básicamente, un club es un modelo es un modelo cerrado, bien, que no implica regular el comercio entre personas, bien, donde no hay trascendencia a terceros, y esto es muy importante porque es básicamente el límite o uno de los límites con los que trabaja el derecho a la hora de regular la situación de determinadas sustancias que elige regular. No existe trascendencia a terceros en un club o un modelo cooperativo porque se trata de un grupo cerrado
de personas adultas, bien, que eligen organizarse para autoproveerse el cannabis que quieren o que necesitan. Para eso se juntan, evalúan cuáles son todos los gastos para poder cultivar en conjunto las plantas que necesitan para su consumo, se fijan los gastos necesarios que incluyen el sueldo del cultivador o la cultivadora encargado de llevar adelante ese cultivo. Una vez que se establecen esos gastos, se junta la plata y las personas aportan con su dinero de manera cooperativa para el desarrollo de este cultivo comunitario manejado por una o más personas que cobran legalmente por eso, que tienen un trabajo legal y regulado por eso, que tributan impuestos al Estado, pero es un modelo donde no hay lucro. Y me parece muy importante la faceta del no lucro porque no implica necesariamente algo meramente gratuito. Hay una valorización del trabajo del cultivador o la cultivadora, regulado legalmente, bien, tributando impuestos, pero no un lucro en torno a la venta de la sustancia, no un tratamiento del cannabis como una mercancía. Y esto me parece fundamental porque produce un quiebre muy profundo en lo que fueron los últimos siglos en torno al abordaje del cannabis, en el sentido de que básicamente cuando uno trata una sustancia que ejerce efectos sobre la salud humana como una mercancía, empieza a tratarla como un producto donde básicamente en el capitalismo la regla general es disminuir los costos para maximizar los beneficios. Y cuando disminuís los costos, necesariamente, tarde o temprano, por la competencia feroz del capitalismo, empezás a disminuir los estándares de calidad. Entonces me parece fascinante el modelo de regulación de los clubes de cultivo, sobre todo por estas razones, por el cooperativismo, porque fomenta el trabajo local, porque genera fuerza de trabajo a cultivadores y cultivadoras que vienen desarrollando saberes hace tiempo, y porque deja de tratar al cannabis como una mercancía. ¿Y qué puede pasar, qué puede suceder cuando esto se llega a una apertura en el mercado con relación a las grandes empresas farmacéuticas? ¿No? Porque me imagino que encontramos ciertas tensiones entre este modelo cooperativo, más solidario, y el negocio de estas grandes compañías, que son muy importantes a la hora de generar políticas públicas. ¿Pueden coexistir los dos modelos o hay que realizar una situación activa en términos políticos? Yo creo que, bueno, obviamente, como toda regulación requiere un rol activo del Estado regulando el mercado, creo que pueden coexistir. Digo, no todo el mundo puede tener interés en formar parte de una cooperativa o un club de cultivo. Lo importante es que exista la posibilidad de que sí existan para aquellos que quieran pertenecer a ese modelo, y después puede existir tranquilamente un sistema de licencias para la producción y para la venta por menor de cannabis, pero obviamente teniendo en cuenta de cuál es el mercado que tiene cuya oferta, digamos, que tiene que cubrir con tu oferta, y obviamente con cuidados de que no termine habiendo una captura del mercado por parte de las grandes empresas, que no son solamente farmacéuticas, sino que también ya hemos visto que tienen, digamos, son industrias canábicas. Digo, las grandes empresas canadienses hoy en día han pisado, digamos, todos los países de Europa, países de Latinoamérica, y, digamos, tienen intereses económicos respecto a, digamos, la apertura de este mercado en Latinoamérica y en Europa, y también en Asia y en África, ¿no? Ya están, digamos, tienen alcance global, y son empresas con grandes capitales. Estamos siendo partícipes de un proceso, diríamos, revolucionario, ¿no? Porque hay un cambio de paradigma claramente, pero avanza en términos sociales, avanza en términos históricos, pero parece que en términos penales todavía queda para atrás. Hay unas preguntas, Alejandro, ahí que están haciendo en el chat, que tiene que ver con esta famosa ley 23.737, y qué puede pasar con lo que estamos viendo hoy en día. No, bueno, todos esperamos y hace años que venimos pujando para que la ley penal retroceda, y actualmente también para que puntualmente con relación al cannabis exista un sistema de acceso, una regulación que permita poder actuar sobre distintas variables para poner a la salud y por delante de la represión. Yo creo que la prohibición ha sobreactuado en muchos sentidos, y mientras conversábamos, recuerdo una vez más el caso del cáñamo. Digamos, el sueño de Belgrano, de ese texto que vos mencionabas, se concretó en la década del 20, y Argentina tuvo plantaciones de cáñamos extendidísimas, y precisamente la prohibición
que deriva de los tratados internacionales que precisamente excluyen al cáñamo, excluyen al cannabis psicoactivo. Sin embargo, esa prohibición sobreactuó tanto que incluso se llevó puesto a la industria del cáñamo que hasta la década del 70 existía en Argentina y que nunca debió haber dejado de existir. Ahora existe como un reestudio, una revalorización del cáñamo, pero el cannabis tiene múltiples usos y posibilidades mucho más allá de las que usualmente se suelen mencionar. Pero bueno, obviamente que para poder hacer esto es necesario hacer retroceder a la ley penal y empezar a pensar en otros términos, en términos de salud, en términos económicos, en términos ecológicos. El cannabis tiene muchas propiedades que en relación a otros cultivos que hay gente que estudia y conoce mejor que yo, pero bueno, hay mucho, y para que eso florezca, para que esas otras visiones puedan florecer, es necesario hacer retroceder a esta ley penal que causa más daños que los que pretende evitar. Además creo, siguiendo lo que dice Ale, es hasta en algún punto una vergüenza que hoy en día haya un consejo consultivo, ¿no?, en el marco del Ministerio de Salud, ¿no?, en donde hay agrupaciones que pueden estar al mismo tiempo siendo perseguidas por las prácticas que llevan adelante. Digo, toda la gente que encontramos hoy sentada en el Congreso de la Nación intentando una regulación del cannabis con fines terapéuticos medicinales, o incluso una regulación integral o para uso adulto del cannabis, son personas que están siendo perseguidas, muchas tienen causas penales abiertas, no solo, digamos, usuarios, sino también cultivadores. O sea, se sigue persiguiendo y constantemente hay nuevas causas y nuevos casos que llegan a la revista, llegan al FOCA, de gente que es detenida y que muchas veces termina en penal. Entonces me parece que esto es un punto central, digo, es una vergüenza que hoy en día estemos teniendo proyectos de modificación de la ley de drogas, proyectos de regulación del cáñamo del cannabis para fines terapéuticos medicinales y proyectos de regulación del cáñamo, y las agrupaciones que lo han llevado adelante todavía tengan a muchos de sus miembros procesados por causas de infracción a la ley de drogas. Me voy a sumar a lo que está explicando recién Flor y Ale, para terminar de cerrar el círculo, y decir que es incluso, la fotografía es más contradictoria aún cuando a partir de hoy en Argentina las personas van a poder cultivar en sus casas cannabis con fines medicinales o ir a comprarle a la farmacia un frasquito de cannabis medicinal y cruzar la puerta de la farmacia y ser detenido por tenerlo, porque la tenencia de cannabis en cualquiera de sus formas, sea en formato de flores, sea en formato de aceite, sigue penada. Entonces, estamos hoy por hoy y el desafío es ya de inmediato tomar este toro por las astas y resolverlo inmediatamente ante una situación muy contradictoria. Hoy una persona va a poder ir a una farmacia a buscar aceite de cannabis y cuando sale por esa puerta va a poder ser detenida por las fuerzas policiales. Por eso es tan importante de una vez por todas reformar esta ley. Bueno, estamos ya en el tiempo. La verdad que fue un placer. Me gustaría que puedan decir unas palabras, así cuando se vean en unos años, a ver cómo hemos evolucionado, ¿no? Pero tienen 2 minutos para presentar algunas ideas, referirse al público, son libres. Ale. No, simplemente agradecer. Me parece que, bueno, con los chicos nos conocemos hace tiempo que venimos participando de distintos espacios precisamente para poder lograr lo que ahora de alguna forma comienza a florecer. Ojalá que esto siga creciendo y bueno, seguir en esta lucha, en este camino, nada más, con las ganas de siempre. Flor. No, bueno, no que lo que dice Ale, con ganas de que, bueno, salga una regulación del cannabis para uso adulto, una regulación integral del cannabis para uso adulto y para fines terapéuticos medicinales, que finalmente tengamos una descriminalización de las conductas asociadas al consumo de todas las sustancias, porque el que se fuma un porro es el mismo que se puede también tomar una raya de merca o puede consumir una pepa. Entonces todas esas personas que eligen el uso de determinadas sustancias no tienen por qué terminar detenidas o extorsionadas con una medida de seguridad curativa. Entonces, bueno, ese es el deseo futuro, ¿no? Un gran avance, la reglamentación de la ley de cannabis medicinal, pero bueno, falta muchísimo y eso, con fuerza para seguir adelante. Buenísimo. Seba. Bueno, yo voy a aprovechar que no pude al comienzo agradecer a
a Flor y a Ale, con quienes hace rato venimos trabajando, y siento un orgullo enorme por el laburo que hacen y del que aprendo bocha día a día. Agradecer en serio a la Universidad de Quilmes por estas segundas jornadas. Es clave este tipo de eventos para poder instalar debates de calidad que promuevan esta reforma de la política de drogas que tanto necesitamos. Pero sobre todas las cosas, en un día como hoy, tan importante y tan histórico, quisiera reconocer a todos y todas los usuarios y usuarias de cannabis en Argentina que han logrado, con su esfuerzo, la reglamentación actual que tenemos y que hoy por hoy al menos una parte importante de la población puede acceder al cannabis. Hay otra que no. Vamos a tener que seguir luchando por eso, pero me pone muy feliz saber que entre todos y todas, los y las usuarios de cannabis en Argentina, estamos construyendo una nueva realidad y confío que en muy poco tiempo, con este trabajo de todos y todas, vamos de una vez por todas a dar una vuelta de página a estos 50 años horribles de la historia del cannabis en Argentina y pasar de una vez por todas a retomar lo que fueron los otros 3.000 años de uso de cannabis sin ningún tipo de problema. Bueno, la verdad que no queda por parte de los miembros del comité organizador de la Universidad Nacional de Quilmes, de SECA, agradecerles profundamente no solo la participación en estas jornadas, que como bien planteás vos, Eva, son indispensables para presentar esto en la agenda pública, sino por el papel que tuvieron para la sanción de la ley. ¿Okay? Esto recién arranca cuando iniciamos las reuniones hace solamente un mes y medio para armar estas jornadas. Hubiera sido impensado no solamente la realización de las jornadas que van a tener estas dimensiones, sino la sanción de la ley que nos tomó por sorpresa la noche, estábamos hablando entre todos. Esto continúa por un lado las jornadas ahora a las 14 horas, tenemos la primera mesa de legalidad que la va a coordinar Luisito Osler, un gran amigo, con Silva Fornelli y Ludiño Pérez. O sea, a las 14 horas por acá pueden seguir el programa por las redes de la revista THC, por SECA, por la propia página de la universidad. Con relación al diploma de posgrado que se acaba de sancionar en la universidad, me parece que es interesante mencionar que al ser de posgrado es indispensable tener título universitario de 4 años finalizado, o en su defecto terciario de 4 años, todo reconocido por el Ministerio de Educación. Puede haber circunstancias donde el comité del diploma permita el ingreso cuando se reconozca cierta trayectoria y estudios sobre el tema. Por otro lado, bueno, agradecer no solo a las autoridades que dieron siempre el diploma de Ciencias Sociales, la licenciatura en Ciencias Sociales, el Departamento de Ciencias Sociales, la Secretaría de Posgrado. Bueno, es una locura la gente que hay que agradecer con relación a todo esto, y fundamentalmente a la gente de UNTV, que está permitiendo que esto siga de una manera interesante. Perdón por los problemas técnicos, o sea, cada uno está transmitiendo desde su casa con la conexión que puede disponer. Con relación a eso, tengo entendido que, bueno, mucho más no podemos hacer, pero ha sido un grandísimo honor formar parte de esta primera mesa de historia y estudios culturales de sustancias psicotrópicas. Los esperamos a las 2 de la tarde. Mañana también continúan las jornadas y hay un montón de cosas para hacer. Como bien presentamos al inicio de las jornadas, se constituyó un grupo de estudios interdisciplinarios sobre cannabis, del que investigadores, estudiantes están invitados a participar. O sea que tenemos un montón de buenas noticias y este es un camino que continúa. Así que les agradezco de corazón, muchas gracias por la participación, muchas gracias por escuchar y nos estamos viendo a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Me dice a todo el mundo. Bien, bien, chicos, superamos problemas técnicos, una masa. Sí, yo estaba leyendo. No, yo me veía bien todo el tiempo, ¿no? Me escuchaba se veía bien, pero se te escuchaba. Viste que al principio empezaste con eco, se fue el eco. Y después se te entrecortaba a vos y a Sebas. A los dos se les entrecortaba mucho. Son cuestiones de conexión, chicos. O sea, a veces viste que no podemos hacer nada. Lo escuchaba bien a Sebas sin ningún problema, por ejemplo. Yo me autoescuchaba bien y me veía bien. Entonces, para mí es muy difícil darse cuenta.
No, es que mira, además te cuento yo no me estaba dando cuenta porque por acá teníamos distinta recepción, pero en la salida a web eso se nota más. No, se está escuchando, ¿eh? Se está escuchando. Acá está diciendo Lorena que se nos está escuchando.